Shalom Makiam, toda honra, gloria y alabanza a Yahweh, Bahasham, Yahabushai, Bahasham, Rahakwadash. Yahweh es el nombre del Padre en el hebreo antiguo, que significa el que es o el que existe. Yahabushai es el nombre de su Hijo, que el mundo ignorantemente conoce como Jesús, pero su nombre no es Jesús, su nombre es Yahabushai, que significa el que salva o el Salvador. Doble honores a los ancianos y a los apóstoles de la gran piedra de molino, que por medio del Espíritu Santo nos han enseñado esta verdad. Un saludo a ellos, a los hermanos y a las hermanas. Aquí en otro video. Y se me acaba de venir una escritura ahorita, man, porque a final de cuentas el Señor nos ha mandado a maestros, ¿ok? Guías que el Señor prometió que nos iba a dar, ¿ok? Como dice aquí Jeremías 3:14, dice: conviértanse, hijos rebeldes, dice Yahweh, porque yo soy su esposo, ¿ok? Y los tomaré uno de cada ciudad y dos de cada familia, y los introduciré en Sion. So aquí el Señor nos está dando nos está diciendo que le pertenecemos, ¿ven? Porque la nación de Israel, específicamente la iglesia, porque eso es lo que significa la iglesia, por eso en Apocalipsis, creo que es 21, Apocalipsis 21, creo que es 21, Apocalipsis, como Apocalipsis 21 y versículo 2, que Apocalipsis 21 está hablando del reino, ok, como dice, vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron. No quiere decir que la tierra va a ser destruida, sino esto está hablando de una nueva era, ok, el reino de los cielos que va a ser establecido aquí en la tierra. Dice, el mar ya no existía más, ok, dice, y yo, Juan, vi la ciudad, la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo, ok, que la salvación que el Señor va a hacer va a ser por medio de los que el mundo ignorantemente conoce como ovnis, ok, que ovni solamente significa objeto volador no identificado. Damn, man. Que significa objeto volador no identificado, pero en las escrituras nosotros lo identificamos, ok, que estos son los carros del Señor, los carros celestiales, ok, y en toda la escritura están mencionados. Son objetos voladores identificados, man. Y así es la manera en cómo el Señor se transporta. Y el Señor y sus ángeles no se parecen en nada a esto. Esto era parte de una profecía que tenía que pasar. Solamente lo voy a agarrar bien rápido. Alright, porque a final de cuentas, en la era que estamos viviendo es un lugar o es un tiempo de completamente engaño. ¿Ok? Y lo podemos ver llegando a lo que ahora se llama la inteligencia artificial, que no sabes diferenciar en qué es verdad y qué no es verdad, man. Ok, eso como dice aquí Job 9, me equivoqué, Job 9:24, ok, la tierra es entregada en manos de los impíos, ok, y los impíos, ok, son esta raza de gente, man, quieras creerlo o no. Ok, solamente cuando vas a la historia y pones las cosas juntas, los crímenes que esta gente ha hecho, empiezas y sabes que esta gente son el criminal organizado más grande, más bien de toda la tierra, ¿me? Porque toda la tierra, dice la escritura, que fue entregada a ellos. ¿Y cómo es que fue entregada a ellos? ¿Cómo la tomaron ellos? Por medio de la espada. Porque la espada o los instrumentos de guerra fueron la bendición que se les fue dado. Eso es su poder. Su poder es la fuerza. ¿Ok? Y cuando vas a la palabra por impío, ¿ok? La palabra en hebreo es the wicked. En el hebreo es rashai. ¿Ok? Que rashai en el hebreo o en el español significa un malvado o un criminal. ¿Ok? Un malvado, criminal, alguien culpable, un culpable de delito, un malvado, un culpable de pecado. So, este hombre es alguien que es un malvado y un criminal. ¿Ok? Y nomás quiero preguntarle esto, man. ¿Qué es un malvado o criminal? Que esto, este video principalmente va a entrar en lo que dice en 2 de Corintios 6 y 14. ¿Ok? Pero,
So, como dice aquí, en la Biblia, tanto malvado como criminal se refiere a personas que quebrantan la ley de Yahweh, ya sea en su conducta moral, espiritual o social. Ok, so, ¿qué es un malvado según la Biblia? Un malvado, que es Rashai o Rashai, dice, es alguien que vive en oposición a la justicia de Yahweh. No necesariamente ha cometido crímenes civiles o legales, pero rechaza la ley de Yahweh y actúa con perversidad o impiedad. Ok, so, esta raza de gente fue creada, ok, fue creada para que sea perversa e impía. Ok, ¿y qué es un criminal? Un criminal es alguien que transgrede la ley de los hombres, ok, y por extensión la ley moral de Yahweh, ok. Es castigado por delitos visibles como robo, asesinato, fraude, violencia, etc. Ok, y esta raza de gente, como lo quieras ver o no, esta raza de gente, ok, ha hecho del mundo y de su gente perversidades, ok. Esta gente ha engañado y ha llevado en una manera mala a nuestra gente y a toda la gente, a todo el mundo, ok. So, como dice aquí Job 9:24, la tierra es entregada en manos de los impíos, en manos de estos criminales, y él cubre el rostro de sus jueces. ¿Y quiénes son los jueces, man? Empezando por el Padre Yahweh, el Señor Yahushai, los israelitas, los ángeles, ¿ok? Y él ha puesto, como dice aquí, si no es él quien es, ¿dónde está? Si no es esta raza de gente que ha puesto al Padre Yahweh o al Altísimo como un... Mira, nomás buscas la palabra Dios y vas a imágenes y mira lo que te pone. ¿Ok? Te han puesto la imagen de un autoproclamado blanco, que no son blancos, man. Son rojos, son edomitas, man. Ok, nadie es blanco. Nadie es absolutamente blanco, man. ¿Ok? Esta raza de gente es llamada los edomitas. ¿Por qué? Porque son rojos. Esto es rojo, man. ¿Ok? Y así no es como se ve el Señor. Principalmente Pablo dijo que el pelo largo eso era para una mujer. Y la falta de pigmento, esa es una enfermedad. Eso se le conocía como lepra. ¿Por qué? Porque lepra era se asociaba con cualquier enfermedad dermatológica, enfermedad en la piel. ¿Ok? So, el Padre Yahweh, el Señor Yahushai, los israelitas, porque te han puesto y te han dicho que los verdaderos israelitas, o que los israelitas son esto que puedes ver, man. Ok, ellos se han autoproclamado la gente de Dios. ¿Y cómo han pintado a los ángeles? Lo vimos hace rato, man. Ok, como dice aquí, los han pintado como demonios. Que hay demonios, porque esto es un demonio, pero no son los ángeles. Alright. Y eso es parte de cómo este hombre iba a tener que engañar. Y como hemos entrado, man, siempre y una otra vez. Okay, esto era profecía de que el Señor iba a mandar o iba a dejar que este hombre, como en Apocalipsis 20 habla de la serpiente antigua que es el diablo y Satanás, lo iba a atar por 1000 años, que representa un periodo de tiempo donde ellos iban a ser, su imperio iba a decaer, ellos y su imperio, y los iba a poner en un estado bajo por 1000 años. Después de esos 1000 años, iba a engañar a la gente, como dice en Apocalipsis 20 y versículo 3. Solo voy a ir al punto. Dice, y lo arrojó al abismo, que representa una tierra, específicamente en Europa, y lo encerró y puso su sello sobre él, para que no engañase más a las naciones. ¿Ok? Hasta que fueran cumplidos los 1000 años. Después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Y esto está hablando de una descendencia de gente. ¿Ok? Que esa serpiente antigua regresa a Génesis 3 y 15, que ultimadamente, ¿ok? Como nosotros lo asociamos y lo podemos ver, es esta raza de gente, man. ¿Ok? Los edomitas. Adawamyam. Y esta es su cabeza. Esta es la tribu principal, la cabeza de la nación de Esaú, que se le fue entregada. Y hasta, este es el espíritu, man. Una serpiente que rodea toda la tierra. Alright. Y esto el Señor lo dio, man. Ok, lo puedas ver o no. Si no lo ves, está bien. No es para ti. But anyway, man. Ok.
Regresando a Apocalipsis 21 y 2 dice: y yo, Juan, vi a la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo. ¿Por qué? Porque el Señor iba a rescatar a su elección por medio de los llamados ovnis, man. Como dice aquí Mateo 24 y 30, hay muchas escrituras, man, pero como dice aquí, entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, como dice en Apocalipsis 1 y versículo 7, dice: y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra. ¿Por qué? Porque el Señor, como dice en Apocalipsis 19 y 11, dice: entonces viene el cielo abierto, he aquí que un caballo blanco que representa un poder, que esto representa al Señor Yahabushai. Dice: y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas. Y esto no es literal, esto está aludiendo a que el Señor viene a quitar los reinos. Porque eso era lo que se hacía antiguamente. Cuando tú conquistabas un imperio o un reino, tú le quitabas y te la ponías. ¿Ok? Dice: y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Y este nombre está hablando de su reputación. No es que no íbamos a conocer el nombre Yahweh, Bahashem Yahabushai, porque una de las cosas que el Señor siempre ha hecho es que antes de que Él traiga juicio, Él declara su nombre. Un ejemplo de eso fue en Egipto, cuando el Señor mandó a Moisés a que sacara al pueblo de Israel. Él le dijo: Yahweh te ha mandado. Si los hijos de Israel preguntan: ¿quién me ha mandado? Tú diles que Yahweh te ha mandado. ¿Ok? Y ahora gente que lo saca empieza a decir que el nombre del Señor es Hayá, o, el que, ¿cómo lo dicen, man? Yo soy el que soy, pero ese no es su nombre, man. Después afirma que Yahweh es su nombre. ¿Por qué? Porque aparece muchas veces el nombre Yahweh, que significa el que es o el que existe. ¿Ok? ¿Por qué iban a lamentar las naciones? Porque el Señor iba a venir a quitar el reino violentamente. ¿Ok? Dice: y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo, que son esos llamados ovnis, ¿ok? Con poder y con gran gloria. ¿Por qué? Porque el Señor viene como un Dios, y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntará a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. ¿Ok? Así es como el Señor iba a salvar, o va a salvar a su elección, ¿ok? De esta gran tribulación, ¿eh? Porque como dicen Apocalipsis 11, porque viene algo feo, man, que va a tener que ser llevados al cielo. Ok, como dice aquí, Apocalipsis 11 y 11, y esto es cuando el Señor ha devuelto el espíritu a su elección, man, al reino norteño y al reino sureño. Dice Apocalipsis 11 y 11: pero después de 3 días y medio, que esto representa 350 años, empezando desde 1619, 1620 a 1970, que fueron un periodo de 350 años, cuando nuestra gente estaba en un estado bajo, en un estado muerto, que eso era profético, como dicen en Ezequiel 37, man. Dice: y ese valle que habla en Ezequiel 37 está hablando de aquí, de los Estados Unidos, man. Ok, el valle de la sombra de la muerte. Ok. Dice: entró en ellos el espíritu de vida, enviado por Yahweh, y se levantaron sobre sus pies, y cayó gran temor sobre los que los vieron. Y oyeron una gran voz del cielo que les decía: suban acá, y subieron al cielo en una nube, y sus enemigos lo vieron. Ok, ¿qué pasó en aquella hora? Hubo un gran terremoto, y la 10ª parte de la ciudad se derrumbó. Ok, ¿por qué es que hubo un gran terremoto? Porque iban a caer misiles nucleares, man. Por una razón el Señor lo creó. ¿Ok? Y eso, porque cuando vas a Apocalipsis 11, esta gran ciudad de donde estaban los profetas, o los testigos, perdón, esto está refiriéndose a los Estados Unidos, man. ¿Ok? Y esa 10ª parte que está hablando, eso está hablando de los Estados Unidos, porque los Estados Unidos está dividido en 10 secciones, como FEMA, o en los códigos postales. ¿Ok? Dice, y una de esas escrituras es Isaías 34.
Y 4 dice, y esto es juicio contra las naciones, pero en versículo 4 dice, y todo el ejército de los cielos se disolverá, y se enrollarán los cielos como un libro. Y esto está hablando, como lo está hablando como eso, porque cuando sube se va enrollando, ¿ok? ¿Ok? Dice, y todo el ejército de los cielos se disolverá y se enrollarán los cielos como un libro, y caerá todo su ejército, como cae la hoja de la parra, y como se cae la de la higuera. ¿Ok? Porque este ejército que está hablando, como dice en Joel 2, iba a entrar en otro tema, man, pero, solo estamos yendo a esto. So, dice Joel 2, y podemos empezar en Joel 2 y versículo 1. Dice, toquen trompeta en Sión y den alarma en mi santo monte. Ok, que esto es lo que el Señor manda a sus profetas a hacer antes de cualquier cosa que pase. Como dicen Amos 6 y... no sé dónde está. Creo que sí eran Amos. No sé si era Amos. Oh, sí, Amos 3 y... Amos 3 y 6 dice, se tocará la trompeta en la ciudad y no se alborotará el pueblo. ¿Habrá algún mal en la ciudad el cual Yahweh no haya hecho? Ok, la respuesta es que no, porque todo el Señor lo controla. Dice, porque no hará nada Yahweh el Señor sin que revele su secreto a sus siervos, los profetas. Ok, y los profetas, la palabra profeta quiere decir pro, que es antes, y fetizar es anunciarlo antes de que suceda. Vamos a preguntarle qué significa profeta, nomás para para no desglosarlo mal. So, como dice aquí, la palabra profeta en la Biblia tiene un significado profundo y específico. No se trata de solo de alguien que predice el futuro, como muchos piensan, sino un mensajero escogido por Yahweh para hablarle en su nombre. ¿Ok? Ya ves, en su nombre. Por eso es importante, y nosotros sabemos que antes de que venga el fin, el Señor iba a mandar su nombre, iba a decir su nombre, iba a declarar su nombre, man. Por eso es bien importante los nombres del Padre Yahweh y el Señor Yahabushai, porque todo lo que Jehová y Jesús promueve es perversidad, man. Estos no son los verdaderos nombres del Padre Yahweh y del Señor Yahabushai, porque mira lo que Jehová y Jesús han hecho, man. Ok, nuestra gente está perdida, está estúpida y está sin rumbo, sin pastores, man. Ok, son nombres que los llevan a un estado peor de lo que están. ¿Ok? So, la etimología bíblica en hebreo es Nabaya. ¿Ok? Es Nabaya, que significa literalmente un portavoz. El que habla por otro. ¿Ok? El que habla por quién. Por otro de quién. Del Señor Yahweh. Yahweh Ba'ashem Yahabushai, man. ¿Ok? Porque como dice la escritura, que el espíritu del Señor Yahabushai es el espíritu de profecía. ¿Ok? So, en griego es profetes, que significa el que habla delante de, o el que anuncia públicamente. Y eso es lo que son los profetas, man. Empezando con los apóstoles y ancianos de la gran piedra de molino. Ellos son los profetas que van a la calle y profetizan, man. ¿Ok? Hablan públicamente, porque eso es algo que el Señor mandó. ¿Ok? Es algo que el Señor dice que, como dice aquí en Proverbios 1 y 20, dice, la sabiduría clama en las calles, alza su voz en las plazas. ¿Ok? Y simples van a decir, oh, pues eso está hablando de la sabiduría. Well, sí, la sabiduría, como dice aquí, man, sabiduría de Salomón 7 y 27, creo. Dice, y esto está hablando de la sabiduría. Dice, es única y sin embargo lo puede todo. Sin cambiar ella misma, todo lo renueva, y al penetrar a lo largo de la historia en las almas santas,
las hace amigas de Dios para que hablen en nombre de Él. ¿Ok? Otra vez, la sabiduría es única y sin embargo lo puede todo. Sin cambiar ella misma, todo lo renueva, y al penetrar a lo largo de la historia, en las almas santas las hace amigas de Yahweh para que hablen en nombre de Él. Y esto se le llama a los profetas. ¿Ok? So, eso es plano, man. So, Proverbios 1 y 20. La sabiduría clama en las calles, alza su voz en las plazas, clama en los principales lugares de reunión, en las entradas de las puertas de la ciudad, dice sus razones. ¿Ok? Dice sus razones, man. So, el Señor va a traer un juicio y dice por qué. ¿Ok? Por eso también en Apocalipsis 11 habla de los dos testigos. ¿Por qué? Porque esos dos testigos dan su testimonio de lo que va a pasar. Porque lo han visto y lo creen. ¿Ok? Porque han visto los crímenes de este hombre. Han visto los crímenes de la gente en general, man. ¿Ok? So, ese es el punto, man. So, Joel 2 y 1 dice: toquen trompeta en Sion y den la alarma en mi santo monte. Tiemblen todos los moradores de la tierra, porque viene el día de Yahweh, porque está cercano. Día de tinieblas y de oscuridad, día de nube y de sombra, como sobre los montes se extiende el alba. Así vendrá un pueblo grande y fuerte. Semejante a él no lo hubo jamás, ni después de él habrá en años de muchas generaciones. Ok, so esto lo está poniendo como un pueblo grande y fuerte. Ok. Dice: delante de él consumirá fuego, tras de él abrazará llama. Como el huerto del Edén será la tierra delante de él, detrás de él como desierto asolado. Ok, eso esto está aludiendo que antes de que peguen, la tierra iba a conservar su situación o su condición de un paraíso, porque eso es lo que significa Edén. Ok, dice: y tras de él desierto asolado, que eso quiere decir que cuando después de que peguen, iba a haber una devastación. Dice: ni tampoco habrá quien de él escape. Ya ves, por eso la única salvación y el escape que hay es en esos carros celestiales, man. ¿Ok? Dice: su aspecto como aspecto de caballo, como agente de a caballo correrán. Y cuando tú ves como un caballo corre, pues es veloz y deja una marca de humo. So dice: como estruendo de carros saltarán sobre los cumbres de los montes, como sonido de llama de fuego que consume hojarascas, como pueblo fuerte dispuesto para la batalla. ¿Ok? ¿Y esto qué es? Un ejército, man. ¿Ok? Dice: delante de él temerán los pueblos, se pondrán pálidos todos los semblantes, como valientes correrán, como hombres de guerra subirán el muro, cada cual marchará por su camino y no torcerá su rumbo. Ninguno estrechará a su compañero, cada uno irá por su carrera, y aun cayendo sobre la espada no se herirán. Irán por la ciudad, correrán por el muro, subirán por las casas, entrarán por las ventanas a manera de ladrones. ¿Ok? Delante de él temblará la tierra, se estremecerán los cielos, el sol y la luna se oscurecerán, y las estrellas retraerán su resplandor. ¿Ok? Y Yahweh dará su orden delante de su ejército, porque muy grande es su campamento. Fuerte es el que ejecuta su orden, porque grande es el día de Yahweh y muy terrible. ¿Quién podrá soportarlo? ¿Ok? ¿Quién podrá soportarlo? ¿Por qué? Porque aquí toda la escritura habla acerca del día de juicio. Por eso en Apocalipsis 18 habla que esta mujer que está hablando de los Estados Unidos, man, Babilonia la Grande, iba a ser quemada por fuego, consumida por fuego, y los moradores de la tierra o los reyes de la tierra, como dice aquí, Apocalipsis 18 y 9 dice: y los reyes de la tierra que han fornicado con ella, y con ella han vivido en deleites, llorarán y harán lamentaciones sobre ella cuando vean el humo de su incendio. ¿Ok? El humo de su incendio, man. ¿Ok? Y en Apocalipsis 17 te explica que hasta sus propios aliados la iban a quemar. ¿Ok? Que esto representa, los 10 cuernos representa a la Unión Europea. ¿Ok? Sus aliados, man. Porque la bestia representa la OTAN. ¿Ok? Que es una organización militar. ¿Ok? Dice:
y como dice aquí, los 10 cuernos que representan principalmente, ¿verdad? Porque cuando vas a los orígenes de la SC, que es la... ah, se me olvida qué significa... Porque más adelante no, no. Se like, hermanos, un momento. Fue de economía o something like that. Dice Comunidad Económica Europea. Ok, Comunidad Económica Europea. Por sus siglas en inglés, European Economic Community. Dice, fue una organización internacional creada en 1957. Y cuando vas a los primeros, primeros países que fundaron esto, primero fueron 6 y después se unieron 4. O si no es que estoy equivocado, primero fueron 4 y después 6, pero esos 10 fueron los más importantes en las primeras etapas de la Comunidad Económica Europea, que después, que después fue llamada la Unión Europea. O si primero fueron 6 y después fueron 4. Y después se transforma en la Unión Europea, que es más política y moneda común. Alright. Y cuando fue creada la ESC, que es la Comunidad Económica Europea, a ese tratado se le llamó el Tratado de Roma. Y eso concuerda con lo que enseñamos, que Apocalipsis 17 habla de la bestia que sufrió una herida de muerte, que es el dragón, y volvió a ser Roma, porque Roma es la cabeza principal, la que tiene el poder. Por eso en Apocalipsis 13 dice que el dragón le entregó su poder. ¿Por qué? Porque el dragón era la cabeza principal. Y como dice aquí Apocalipsis 13 y 2, y voy a ir al punto, y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. Porque el dragón representa Roma. Y el imperio romano es esa bestia, que hoy representa la OTAN. Pero así como el imperio romano tenía una capital, hoy en día es América. Por eso es que se le compara en Apocalipsis 17 y en Apocalipsis 18 como una mujer. Esa mujer, como dice aquí, Apocalipsis 17 y 15, me dijo también, las aguas que has visto donde la ramera se sienta son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. ¿Por qué? Porque esta mujer tiene dominio, no territorialmente, aunque tiene muchas bases en todo el mundo, pero ejerce autoridad de una manera por medio del dinero, básicamente. La capital, la deuda y la información. Si no me equivoco, esas son las 3 cosas que cambian o que reemplazan a soldados, man. Vamos a ver. Para ejercer. Si no me equivoco, dice. Dice que esa es una base real de dominio global. El capital, quien controla el dinero, controla las decisiones. Se refiere al poder financiero global, bancos centrales como la Reserva Federal, y todo el mundo usa el dólar. ¿Y dónde es donde se ocupa principalmente? En los Estados Unidos, man. ¿Y quién compra en dólares? Las demás naciones, man. La deuda. La deuda es la nueva cadena del siglo XXI. A través de deudas impagables, los países quedan atrapados. Y hay una escritura, Proverbios 22 y 7. El rico se enseñorea de los pobres, y el que toma prestado es siervo del que le presta. ¿Ya ves? La información, que son los medios, la tecnología y la educación. El que controla la información controla la mente. ¿Ya ves? El control ya no es solo militar ni económico, sino mental y cultural. Aunque, tienes
muchos países o muchas bases militares en diferentes países de Estados Unidos, man. ¿Ok? Que eso también es parte de un crimen que se le atribuye a este lugar, a esta raza de gente, man. ¿Ok? Versículo 16, Apocalipsis 17 y 16 dice: y los cuernos y los 10 cuernos que viste en la bestia, estos aborrecerán a la ramera, que son los Estados Unidos, y la dejarán desolada y desnuda, y devorarán sus carnes y la quemarán con fuego. ¿Ok? ¿Y qué tipo de fuego es eso, man? Ese fuego está hablando de lo que estamos viendo en Joel 2. Por eso, regresando a Isaías 34 y 4, dice: y todo el ejército de los cielos se disolverá, y se enrollarán los cielos como un libro, y caerá todo su ejército como se cae la hoja de la parra, y como se cae la de la higuera, porque en los cielos se embriagará mi espada. ¿Ok? Que la espada representa un instrumento que da muerte. Dice: y he aquí que descenderá sobre Edom en juicio. ¿Ok? Dice: y sobre el pueblo de mi anatema, sobre el pueblo de mi maldición, que fue, porque anatema significa alguien que fue destinado a of my curse to judgment. ¿Ok? Vamos a preguntarle a ChatGPT qué significa anatema, porque si no me equivoco es alguien que fue preparado para, ¿cómo se llama? Para destrucción, separado para destrucción. Alright, so dice algo dedicado o separado, ok, pero en contexto bíblico para destrucción. Ok, ¿qué significa anatema? Algo que debe ser destruido por completo. Ok, ¿y qué es lo que dice en Apocalipsis? Creo que es Apocalipsis 17, y va a la destrucción. Ok, sí, va a la perdición. Apocalipsis 17 y 11 dice: la bestia que era y no es también el octavo. Y esto está hablando del imperio romano. Ok, del dragón. La bestia que era y no es también el octavo. Ok, y es de entre los 7. ¿Por qué? Porque cuando vas a la historia de cómo fue, la séptima cabeza era el imperio británico, y como dice en un versículo anterior, que cuando venga es necesario que dure breve tiempo. Después iba a venir el octavo, pero no es que había octavo, es que habían 7, y la sexta iba a renacer, iba a ser curada esa herida de muerte. ¿Ok? Espero me estén entendiendo, hermanos. Dice: la bestia que era y no es también el octavo, y es de entre los 7, y va a la perdición. Ese es el punto que quería sacar, man, que va a la perdición. ¿Ok? Porque la palabra aquí por perdición es apoleia, o si se dice así. Strong's G684. Apoleia. 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 Ok, apoleia, que significa destrucción. No. Un momento. Destrucción, destruir. Destruyendo. Destrucción total. Ok. Un perecimiento, ruina, destrucción. Ok. La destrucción que consiste en la miseria eterna en el infierno. Y el infierno debajo de la tierra no existe, man. Eso regresa a mitología griega, el Hades. Okay, el infierno que está hablando de un infierno que va a ser el lago de fuego. Okay, que va a ser aquí en la tierra, man. ¿Por medio de qué? Por medio de fuego, man. Okay. Eso es ahí. Como dice aquí, en inglés, en Isaías 34, versículo 5, dice que sobre la gente de su maldición para juicio. Ok, la gente de su maldición está hablando de los edomitas, man. ¿Por qué? Porque regresa a el Génesis, man. De Génesis 3, Génesis 4, que la Génesis 3 habla a la serpiente, que es la descendencia de la serpiente, pero no era una serpiente, man. Era un hombre. Porque cuando regresas a las palabras en hebreo es Nahash, que significa un brujo, un adivino, alguien que fue levantado de la mano izquierda. ¿Ok?
Y se le dijo a esa raza de gente que iba a ser una raza de gente maldita, man. Ok, podemos ir ahí, man, también para Génesis 3 y 14 dice, y Yahweh dijo a la serpiente, que cuando vas a la palabra serpiente es lo que les acabo de decir, por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás los días de tu vida. Y esto no significa que el Señor le quitó los brazos y los pies, man. Ok, no significa eso. Eso significa sus maneras iban a ser las más bajas y más viles. Por eso es que el Señor la maldijo. Y eso regresa a Génesis 4, donde Caín mató a su hermano. Ok, y como dice aquí, Génesis 4 y 11, ahora pues, maldito seas tú de la tierra, que abrió su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Ok, cuando labres la tierra no te volverá a dar su fuerza, errante y extranjero serás en la tierra. Ok, que en inglés dice fugitivo y vagabundo serás en la tierra. Y eso es lo que son esta gente, man. Nunca se quedan en su lugar, nunca se quedan quietos en un lugar, man. Tienen que ir de ciudad en ciudad. Y si son fugitivos, quiere decir que es un crimen, es alguien que huye de la ley. Ok, y va a estar en un país y en un país, ¿qué crees que iban a estar haciendo, man? ¿Ya ves? So, esta raza de gente es maldita, los edomitas, man. Ok, maldita del Señor, que a final de cuentas las preparó y las ha apartado para destrucción total. Alright, como dice aquí, versículo 6, llena está de sangre la espada de Yahweh, engrasada está de grosura, de sangre de corderos y de machos cabrios, de grosura de riñones de carneros, que esto representa a la gente. Dice, porque Yahweh tiene sacrificio en Bosra y gran matanza en la tierra de Edom. Ok, so, Bosra representa a los Estados Unidos, porque cuando vas a Ezequiel 35, habla del monte de Seir, y monte de Seir es el sinónimo de la bestia, porque representa el gobierno de los edomitas, man. Ok, pero en el gobierno de los edomitas, que es Monte Seir, tienes una capital que es Bosra, y Bosra representan los Estados Unidos. Ok, so aquí va a ser el epicentro de juicio, man. Ok, eso va a ser el epicentro de juicio. Aquí va a ser el epicentro de juicio, man. Ok, por eso es que regresando todo a Apocalipsis 11 y 13, dice, en aquella hora hubo un gran terremoto y la 10ª parte de la ciudad, que esto está hablando de la gran ciudad, que está hablando de Babilonia la Grande, se derrumbó. Y como dijimos, porque cuando vamos a de EU, mira, división de Estados Unidos en códigos postales. So, aquí hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ok, son 10 partes, la 10ª parte. Ok, y también FEMA. Ok, ya ves, FEMA. Aquí no ves el 11 porque no hay 11, son 10. Ok. Ok, so esto está hablando de los Estados Unidos, man. So, dice, y la 10ª parte de la ciudad se derrumbó y por el terremoto murieron en número de 7,000 hombres, que no fueron solo 7,000, representa miles de hombres, man, porque el 7 representa complejidad, completo, pues. Dice, y los demás se aterrorizaron y dieron gloria al poder del cielo. Ok, so, así es como el Señor va a salvar a su elección, man, por medio de esos carros celestiales. Ok, so, dice aquí, y yo vi a la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo, de Dios dispuesta como una esposa atada para su marido. Ok, y esta nueva Jerusalén está específicamente hablando de la elección de Israel, israelitas que regresan a la semilla, a la descendencia del pueblo de Israel, man. Esto no es a las otras naciones. Ok, esto no es universalismo, esto es simplemente para los israelitas, esto es
Esto es el evangelio que es la buena noticia para nosotros, para los verdaderos israelitas, man. No para todo el mundo. Todo el mundo se va a beneficiar de que nosotros estemos de que nosotros estemos a cargo del mundo. Empezando con el Señor Yahawashi, man. Porque el Señor Yahawashi va a tener sus ministros, man. Van a haber 144,000, man. ¿Ok? Y va a hacer el reino. ¿Ok? Y todas las naciones se van a beneficiar de la manera en cómo el Señor gobierna este lugar. ¿Ok? Pero salvación, lo que acabamos de entrar y el nuevo pacto y las promesas, eso solamente le pertenece a Israel, no a nadie más, man. ¿Ok? So, como dice aquí Jeremías 3 y 15, dice: y les daré pastores según mi corazón, que los apacienten con ciencia y con inteligencia. Y eso es lo que el Señor ha puesto sobre nosotros, man. ¿Ok? para darnos ciencia, que es conocimiento, e inteligencia. Y esto es a través del Espíritu Santo, man. You know? So, no tengo nada más, hermano. Solamente quería entrar en 2 de Corintios 6 y 14, pero eso va a tener que ser para otro video. Pero espero que haya sido edificante. Toda honra, gloria y alabanza a Yahweh, Bahasham, Yahawashi, Bahasham, Rahak, Wadash. Hasta la próxima. Shalom.